Hola familia, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Hace rato no lo hago y agradezco a los pastores la invitación que me han hecho para estar con ustedes en este mes de la familia. Hemos estado escuchando mensajes extraordinarios, repáselos, interiorícelos, háblelos con su familia para ir poniendo un fundamento que nos permita hacer agradable nuestra convivencia en casa y tengamos una mente que piensa generacionalmente. El tema de hoy se llama la familia como fundamento de la sociedad. Déjeme decirle que antes de que el Estado fuera, antes de que la educación fuera, fue la familia. Lo primero que existió fue la familia. En ese diseño de Dios, donde hay un hombre y una mujer que se complementan, donde hay un hombre y una mujer capaces de poder procrear, donde hay una familia que le garantiza a los niños la oportunidad de tener un padre y una madre. Es maravilloso, sigue siendo igual. Dios la diseñó para que tuviese permanencia en el tiempo, que fuésemos capaces de complementarnos el uno al otro, pero al mismo tiempo que fuésemos capaces de superar las crisis juntos. Y en este momento tenemos que darnos esta oportunidad. Sin embargo, los que ayer la defendían, hoy la atacan a la familia. Y la atacan en función de un elemento de moda. Déjenme ilustrar este tema. Estaba en algún país de América Latina dando una conferencia sobre el valor de la vida humana desde el momento de la concepción. Presenté un video que muestra el niño cómo va creciendo en el vientre de la madre. Al final de la conferencia, en la sala elegante de la ministra de familia de este país, una doctora en psicología me dice: yo quiero decirle algo, dice, yo estoy de acuerdo con usted, pero no puedo decirlo, porque eso hoy suena retrógrada, anticuado y bueno, hasta podría perder mi puesto. Cuando lo escuché me dio un escalofrío profundo, porque me dije a mí mismo: Dios mío, estas son nuestras autoridades, estas son las personas que proclaman las leyes, que hablan en público y hablan en nombre del pueblo. Ellos, el Estado, el que ayer nos defendía, la educación, la que ayer se unía con nosotros en los temas de enseñanza de valores, pareciera que lo hemos perdido. Y déjeme ilustrarlo dónde lo perdimos. En otro país de América Latina, cuando hablaba una conferencia en el Congreso de la Nación y luego con algunos ministros sobre el tema del valor de la vida humana, el valor de la familia, tal y como Dios la concibió, heterosexual, monogámica, en fidelidad, en lealtad, donde lucha, donde el Estado lucha. Al final de la conferencia, este ministro me muestra una carta y me dice: mire, usted tiene razón, dice. Eso es lo que nosotros en América Latina creemos. Pero le voy a enseñar esta carta de los embajadores de la Comunidad Europea. Y la carta decía: la ayuda económica de la Comunidad Europea a este país está condicionada a que se modifiquen las leyes en función de que se acepten todos los elementos de la posmodernidad que hoy se quieren establecer. Legalizar el aborto, modificar el concepto de familia y modificar la educación sexual. Cuando yo leí la carta, me dio dolor, me dio mucho dolor. Y él me dijo: si yo no acepto, me ha dicho el presidente, estas condiciones, yo pierdo mi trabajo. El ministro de familia de este otro país. Sí. Tristemente, hoy la familia está amenazada porque nuestros gobernantes han vendido su conciencia por modas o por dinero. Es triste lo que hoy encontramos. Y lo más triste es que puedo ver cómo nuestros jóvenes incautos caen frente a una promoción que viene agresiva en medios de comunicación, películas, canciones, estableciendo una moda que esta nueva estructura es la que debe de imponerse como si fuese algo inocente. Y hoy vemos en Argentina la promoción de un movimiento de los pañuelos verdes, ¿sí? Estos que quieren legalizar el aborto en cualquier estado de embarazo. Y observaba el video de una joven a quien alguien le preguntó: pero es un niño lo que hay en el vientre.
le decía a quien le preguntaba, no, dice, es más, dice, y si quiero me lo saco, me lo cocino y me lo como. Con una cara de sonrisa sin inmutarse. Cuando yo observé el video, quise ver el rostro, las emociones de esta joven posiblemente universitaria, que cayó incauta frente a las políticas internacionales. Dios mío, en esta sociedad están creciendo nuestros hijos, pero le tengo una propuesta. El diseño de Dios no ha cambiado y Dios lo ha puesto a usted como padre, como madre, como tío, como abuela, como director de un centro educativo, como ministro, como presidente de un país, para que levante la voz y lo haga diferente. Nosotros podemos hacerlo diferente, no podemos rendirnos. Déjeme hacer un recorrido de algunas de esas cosas que han cambiado. Leyes en contra del diseño de Dios. Hoy se promulgan leyes en contra del diseño de Dios. Son iguales en todos los países. No tienen nada de autóctono, nada que represente nuestra cultura. Simplemente son copia de organismos internacionales que condicionan a nuestros gobernantes para que lo promulguen. Una educación sexual fundada en el placer más que en el diseño de Dios. Nosotros, los que tenemos valores judeocristianos, creemos que la enseñanza de la educación sexual debe fundamentarse en proyecto de vida, en valores fundamentales que les ayuden a ellos a no arriesgar su salud, a no arriesgar su proyecto, a no poner en riesgo sus relaciones interpersonales y que no la centren en el placer y que puedan centrarla en un proyecto de vida que les permita vivir en paz. No. Hoy se quiere estimular la excitación sexual desde los niños para que ellos estén sexualmente activos. La edad del consentimiento de un niño para tener relaciones sexuales se ha venido bajando en diferentes países y aún recientemente en Costa Rica una universidad pública hablaba de un pequeño festival de pensamiento pedófilo. Cuando yo escucho esto, ayer era delito. Ayer se quería considerar eso como una desviación en el campo psicológico. Ayer se quería considerar eso como una enfermedad. Hoy se quiere ver como legítimo. Quieren imponer un modelo distorsionado que abre la puerta a la legalización de la pedofilia. Hace algunos meses fui a la Asamblea Legislativa, una de las comisiones que me invitó para hablar sobre el proyecto de legalizar lo que han querido llamar el matrimonio igualitario. No tiene nada que ver de igualitario. Podríamos profundizar en el tema, pero no es cierto. Varios de los diputados se me acercaban y me decían: Sixto, no estamos hablando de algo inmoral, estamos hablando del reconocimiento de las personas del mismo sexo a casarse. Lo que ellos olvidan es que la institución del matrimonio no tiene un origen legal, civil, sino que tiene un origen religioso. Y que lo que le corresponde a la ley es garantizarle los derechos civiles, pero no tiene nada que ver con legalizar algo que habla de matriz, de maternidad, matrimonio, que viene para proteger la maternidad y garantizarle a la mujer el que pueda concebir. Ellos me decían: no estamos hablando de poligamia. Como si me insistieran en hacerme creer que lo único que querían era legalizar la convivencia que ya la tienen. ¿Quién respeta la vida íntima sexual de cada persona? ¿Quién respeta el que dos personas del mismo sexo caminen por la calle y que sea de conocimiento público que son pareja? ¿Acaso no es la obligación de todos respetar lo que ellos hacen en su intimidad? Pero normalizar, impulsar, al mismo tiempo de presentar en festivales la práctica de la homosexualidad como si fuese una estructura social válida, aceptable y promovida por el Estado, eso es diferente. Hoy, sin embargo, hay países como Canadá y Estados Unidos que en 2 estados han permitido marcha de pedófilos. Y ya en Costa Rica
comenzamos a ver los visos de esto. Diálogo o pequeños festivales de pensamiento pedófilo. No solamente eso, hoy se habla de una infancia trans y se impulsa en varios países como en México leyes de que los niños puedan tener una vida trans. Dios mío, uno se pregunta, ¿en qué mundo vivimos? Se impulsan leyes que incitan a los niños y jóvenes a tener relaciones temprano. Y he analizado varios proyectos de ley y programas de educación sexual donde el fundamento de estos dicen que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho de vivir su sexualidad libre y plenamente, sin la interferencia de nadie arbitrariamente. ¿A quién se refieren? A los padres. No solamente eso, sino que se quiere legalizar el aborto y se ha disfrazado como si fuese un derecho humano. Dios mío, ¿el aborto? El embarazo significa que un ser humano camina junto a otro ser humano. Eso significa el embarazo. Dos seres humanos caminando en una misma dirección, donde el más fuerte ayuda al pequeño para que pueda ir creciendo. Las personas solo pueden ser amadas. En cambio, las cosas son las que son deseadas o no deseadas. Lo que estamos haciendo es quitándole el valor de persona al niño no nacido. Y sin embargo, vemos videos donde se han operado niños en el vientre de la madre, donde su composición genética, el ADN, la composición ósea, el corazón y todos sus organismos están funcionando en el vientre de la madre. Igual comenzó Hitler, deshumanizando a los judíos y deshumanizando a los enfermos. Dios mío. Estaba en el Congreso de la Nación en un debate sobre el aborto. Y en el tiempo de preguntas y respuestas, una abogada, asesora de un legislador, dice, ¿pero cuál es el drama si todos los días mueren personas? Cuando yo escuché eso, me asusté. Un legislador valiente que estaba en la mesa principal le respondió, una cosa es que mueran las personas y a lo que no podemos acostumbrarnos es que asesinemos a las personas. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender que vivimos tiempos peligrosos. Déjenme advertir algo, y lo advierto para quienes impulsan el aborto. El día en que legisladores valientes, el día en que jueces se sienten en la Suprema Corte y en los tribunales internacionales, despierten y con pruebas científicas como la es en abundancia y evidente, y digan que el niño por nacer es un ser humano como lo establecen los tratados, la Constitución y las leyes de la mayoría de nuestros países, los que hoy están impulsando el aborto serán juzgados como criminales de lesa humanidad, igual como fueron juzgados los que lideraron el genocidio alemán en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué queremos legalizar el aborto? ¿Por unos dólares más? ¿Por no parecer retrógrados o anticuados en una sociedad posmoderna que quiere distorsionar lo que es correcto y el diseño de Dios? No se asuste. Si usted y yo estamos criando hijos y nietos en esta sociedad, hoy le traigo una propuesta. La propuesta es que usted y yo eduquemos a nuestros hijos para que sean diferentes. Van a un centro educativo donde le enseñarán basura, donde en Estados Unidos un padre fue a pedir que no quería que le enseñaran ese tipo de educación sexual. La directora de ese centro educativo llamó a la policía y ¿sabe a quién arrestaron? Al padre. Arrestaron al padre. Están queriendo quitar la patria potestad a los padres. Es inviolable el derecho que tienen los padres porque somos nosotros los que los engendramos. Somos nosotros los que en el campo de los valores y de la ética tenemos que educar a nuestros hijos. Pero Pablo lo advirtió y dijo que estos tiempos finales no eran fáciles. Observe cómo lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta, le dice a Timoteo, ten en cuenta
que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Sí, son tiempos difíciles, muy difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y sigue diciendo, con esa gente, le dice Pablo a Timoteo, ni te metas. Con esa gente ni te metas, ni te juntes. Aquí nos pone el escenario que hoy vemos. La otra vez iba a dar una conferencia en España y me enviaron los temas. Recibo el email donde me dicen, el tema es cómo prevenir la agresión de los hijos y de los nietos a los padres y a los abuelos. Entonces yo respondí de vuelta al correo. Creo que ustedes se equivocaron. El tema debería de ser cómo prevenir la agresión de los padres hacia los hijos. Y de vuelta me dijeron no. Dice, es que hoy en esta nueva interpretación de los derechos de los niños, se ha empoderado a los niños a tal punto de que ya está saliendo como noticia pública niños y adolescentes golpeando al punto de casi matar a los padres y a los abuelos. Y me mandaron fotografías de estas. Entonces entendí lo que nos puede ocurrir si nosotros seguimos por este camino. Por favor, hoy se necesitan padres valientes que establezcan autoridad, que puedan enseñar a sus hijos en casa valores firmes y fuertes, que usted no claudique porque la cultura está rodeada de un mundo enfermo. Hoy pocas películas presentan una familia heterosexual monogámica como algo deseable y bueno. Pareciera que la cultura de Hollywood está tomada por los mismos que han pagado a los gobiernos para que cambien su manera de pensar e impulsen leyes en contra de esto. Bueno, no solo eso, sino que las canciones están llenas de lujuria y estimulan una actividad sexual fuera del orden establecido por Dios. No solamente eso, tenemos una educación que va en contra de nuestros valores y principios. La pregunta que surge es cómo vamos a enfrentarlo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer frente a esto? Número uno, nuestros hijos seguirán el camino de aquel modelo que admiren y respeten, los valores y principios que han sido enseñados en su vida. Déjeme ilustrárselo. Yo tenía 5 años, tenía un dolor profundo, había estado muy enfermo. El dolor era insoportable, la madrugada había llegado. Una cortina dividía el cuarto de mis padres del cuarto de nosotros los hijos. Y en la madrugada me levanté con este dolor profundo, corrí a la cama de mis papás como hacen todos los niños y solamente les dije, por favor, oren por mí, me duele demasiado. Papá y mamá me metieron entre ellos, oraron por mí, me dormí y en la mañana siguiente corría en el patio y mi mamá me recordaba esto diciendo, hijo, vaya, usted está enfermo. Y ella me decía, y me gritaste a viva voz, no mamá, anoche Dios me sanó y nunca más volví a estar enfermo de esas cosas que padecía de niño. La pregunta que me hago es, ¿quién me enseñó a orar? ¿Cómo a los 5 años yo sabía que lo que uno tenía que hacer era orar? ¿Cómo sabía que podía refugiarme en los brazos de papá y de mamá? Yo no fui al kinder, yo no fui a la escuela, no fui al maestro. Yo busqué a mis padres, a los que me sostienen, a los que me mantienen, a los que me dan abrigo, a los que me dan seguridad, a los que me enseñaron que el domingo se va a la iglesia.
los que me enseñaron con un devocional en casa a acudir a Dios. Y aunque el niño parecía distraído, poco a poco la fe, los valores, los principios fueron calando en el corazón. Segundo ejemplo, todavía recuerdo cuando poco a poco comencé a apartarme de los caminos de Dios. Ahora los amigos eran más importantes. La influencia de ellos hacía que yo no quisiera ir a la iglesia y comencé poco a poco a avergonzarme de mi fe. Propio de una adolescencia con la influencia de amigos que no son cristianos. Pero era interesante. Mis amigos llegaban y hacían cosas que yo no podía hacer, que yo me detenía. No estaban mis padres, no estaba el pastor, estaba solo con mis amigos. ¿Qué me detenía? ¿Qué hacía que yo no hiciera lo que ellos hicieran? Los principios que fueron sembrados aquí en mi corazón, los valores que fueron calando dentro de mí. Por eso, sigamos insistiendo en educar a nuestros hijos con valores claros. No tenga miedo de enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Estudiaba una publicación que hizo una universidad sobre qué reclaman los jóvenes menores de 18 años. Cuando hice la investigación de este estudio y lo comparé con otros, el 88% de los jóvenes menores de 18 años estaban reclamando a los padres hoy que los padres han dejado de enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Porque hemos estado tan ocupados, tan ausentes, tan fuera de casa. Déjeme ilustrar esto. Llegué a la casa de unos amigos y observé que el niño de unos 5 años tenía un acento diferente. Y yo dije, qué raro, los papás no hablan así. Y comenzamos a interactuar y de repente encuentro en la cocina a la chica que ayuda en la casa. Era una extranjera. El niño hablaba igual a la chica que hace los quehaceres de la casa. Y me dije a mí mismo, tanto dinero para que el postre se lo coma la empleada. Tanto dinero para que mi hijo se parezca a la muchacha que nos ayuda a hacer la comida, que camine como ella, que hable como ella y que de paso le llegaba a decir, mami. Dios mío, es ahí donde nosotros podríamos perder a nuestros hijos, donde alguien más es más importante que ellos, donde alguien más les enseña a creer, a pensar, a orar, a buscar. ¿Quién influencia la vida de sus hijos? Es necesario que usted y yo nos detengamos, para instruir, para educar, para formar. El otro día en la oficina, mi hijo Daniel y Esteban trabajan conmigo en Enfoque a la Familia. Caminábamos Daniel y yo de una oficina a otra y una compañera sale detrás de nosotros y cuando nos ve caminar dice, uy, qué susto. Yo le volvimos a ver porque ella rió. Yo le dije, ¿qué pasó? Dice, es que caminan igualito, dice. Dice, me asusté, dice, porque caminan igualito. Y a mí me dio risa, pero al mismo tiempo me emocioné de saber que mi hijo camina como yo. Espero que él piense los mismos valores que yo, que cuando venga sus crisis en la universidad pueda levantarse para ser diferente. Tenía 18 años cuando acepté a Cristo en mi corazón. Transcurrían mis años de universidad y buscaba compartir con otros de Cristo. Y decidí que lo primero que haría era llevar mi Biblia y ponerla sobre mis tratados de derecho. Era grande, se notaba que era una Biblia. Yo podía ver la mirada extraña de algunos de mis compañeros y las risas burlonas que por debajo se camuflaban. Pero sin embargo, cuando habían problemas me buscaban para que orara por ellos. Y sin embargo, antes de los exámenes, un pequeño grupo se acercaba y me pedía si podía orar. Fue entonces cuando me di cuenta que mis valores eran más fuertes que la burla, eran más fuertes que la vergüenza, eran más fuertes que aquellos momentos que uno tiene que enfrentar frente a una sociedad que camina en la dirección contraria. Haga que ellos se sientan orgullosos de lo que creen.
Nunca olvido cuando, impulsando el programa de Sin Excusas, de Sexo, Mentiras y Verdad, el programa de enfoque a la familia que habla de valores, un periodista de La Nación vino a entrevistarme sobre el programa. Era tan interesante. Él me hacía preguntas sobre los valores, yo le respondía. Y de repente hizo una pregunta confrontativa. Dijo, qué sencillo es para alguien de 50 años creer eso. ¿Y qué dicen los jóvenes? Buena pregunta. En aquel momento Esteban tenía unos 20 años, ya estaba en la universidad. Le dije, si quiere le pregunto a mi hijo. Esteban, le dije, un periodista quiere saber si le darías una entrevista sobre el tema de Sin Excusas, sobre el valor de la fidelidad, de la abstinencia. Y me dijo, sí, yo le doy la entrevista. Y dice, es más, ¿le puedo reunir a 20 jóvenes que creen y piensan como yo? Y se lo dije al periodista. Al día siguiente dice, podemos atenderlo mañana en tal centro comercial a la 1 de la tarde porque vamos a ir al cine. Fue maravilloso. El domingo, en la página central, aparece un rótulo, un anuncio, el título con una gran foto. Y decía el título, soy virgen. Cuando Esteban vio aquello me dijo, papá, dice, mi vida va a cambiar en la universidad. Le digo, ¿te preocupa? Dice, no, son ocasiones maravillosas para hablar de Cristo. Cuando nuestros hijos despierten a valorar los valores, los principios que le hemos enseñado, ellos los defenderán en público y en privado. Sí, enfrentarán sus luchas, sus dificultades. En algunos momentos vendrán con preguntas y tenemos que estar listos para responderle, porque el sistema educativo en el barrio, la televisión, la música, pareciera que los hemos perdido como socios en la formación de nuestros hijos. Mas no eduque a sus hijos para que vivan como víctimas, eduque a sus hijos para que lideren los destinos de la nación, eduque a sus hijos para que se conviertan en la fuente de diferencia, en aquel que establece una diferencia y una norma mayor, no para juzgar la vida de los demás, sino para establecer algo diferente. Y ellos creen lo que usted cree, viven lo que usted vive. Si usted respeta a su cónyuge, ellos respetarán a sus amigos. Si usted habla de fidelidad y de lealtad, ellos aprenderán a ser fieles. Ellos querrán vivir lo que usted y yo vivimos. Por eso hoy nuestros valores, nuestros principios están siendo socavados, pero no necesariamente hemos perdido. Y como lo he dicho muchas veces, el péndulo gira, pero pronto vuelve a su normalidad. Cuando se levanten presidentes, legisladores y jueces valientes, capaces de establecer la diferencia. Esos son sus hijos. Sus hijos y mis hijos tienen que entender que cumplen una función en la generación que ellos viven. El otro principio es que la cizaña y el trigo seguirán creciendo juntos. Lo que hoy vivimos no es nuevo. Cuando uno lee la historia se da cuenta que cada generación vivió sus propios retos, sus propios desafíos. No era fácil. Observe la vida de Daniel. Es hijo de un príncipe, es llevado con otros príncipes en el cautiverio a Babilonia. Llegan y se les da el privilegio de comer la comida real, de ser instruidos por los mejores. Y Daniel y sus amigos dicen, no puedo. ¿Por qué no puedo? No puedo porque va en contra de mis valores y de mis principios. Pruébeme, por favor, pruébeme en esto. Daniel y sus amigos salen 10 veces más inteligentes que los otros porque decidieron ser fieles. Cuéntele la historia de Daniel a sus hijos. Cuéntele que ellos son los Daniel de esta época. Hable de José, cómo José tiene un sueño, cómo no compromete su sueño frente a la seducción del mundo, cómo no compromete su sueño frente a los placeres, se mantiene leal a los valores y a los principios que crecieron con él en casa. Esos son sus hijos. Son la generación de Esther, de José, de Daniel, de Timoteo, de Pablo, los que hacen la diferencia. Pero requiere una actitud de parte de nosotros que le enseñe a entender la diferencia entre el bien y el mal. Es importante que nosotros hagamos prevalecer la palabra de Dios. Todavía me recuerdo sentado en los regazos de mi mamá, escuchando la
leer la Biblia a cuadros. ¿Cómo nos enseñaba la palabra de Dios? Solo tenía sexto grado de la escuela. Trabajaba duro, como 3 vestidos, un par de sandalias y unos zapatos sencillos. No significaba que fuera una gran letrada o educada en grandes universidades. Significaba que mi mamá se había propuesto hacer la diferencia enseñando la palabra de Dios a nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es útil para instruir, reprender, corregir y guiarnos a la justicia de Dios. Por eso debemos continuar nuestro proceso educativo de formar a nuestros hijos en valores y en principios, porque vendrá el momento donde ellos los defenderán, donde ellos establecerán la diferencia, donde ellos se levantarán como líderes en su generación. Tenemos que seguir siendo la alternativa educativa en el campo de los valores y en el campo de la ética. Sus hijos no lo aprenderán en televisión, ni en internet, ni en escuela. Tristemente, hemos perdido los que ayer eran socios en el proceso educativo. Necesitamos un compromiso que no claudique en la enseñanza y en buscar el corazón de nuestros hijos. Me preguntaba un padre: mi hija se ha declarado lesbiana, ¿qué hago? Mi esposa no quiere hablarle, ¿qué hago? ¿Es el fin de la historia? No, no es el fin de la historia. ¿Qué hago? Ámele, coma con ella, hágale sentir que nada ha cambiado. El hecho de que alguno de nuestros hijos haya fallado o esté fallando no significa que debemos de expulsarlos, porque no debemos de hacer prevalecer la religiosidad frente al amor con el que hemos sido formados. Jesús se sentaba en la casa de Simón y permitió que la mujer pecadora acariciara y besara sus pies. ¿Acaso no nos toca hacerlo primero con nuestros hijos? Nos toca mantener nuestro hogar a salvo, amar a nuestros hijos, buscar a nuestro pródigo, tender puentes para que vuelvan a casa, hacer de nuestro hogar el refugio de Dios para cada uno de los miembros de la familia. Hoy vivimos en un momento donde lo único que queda es la familia, donde nos han pedido que no salgamos de casa, donde aquellos con los que convivimos es el hogar, es la casa. Nuestra familia tiene que ser hallada fuerte y firme. Bien lo dice 2 Timoteo 3:10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Pablo se estaba levantando como una carta abierta que inspiraba la vida de su hijo amado Timoteo. La pregunta que surge es: cuando esté lejos su hijo estudiando en otra universidad, ¿cuál es el diálogo que recordarán? Vendrán a su memoria esos momentos especiales. Tú, en cambio, has seguido mis pasos, mis enseñanzas, mi manera de vivir, mis valores, mis principios. Cuando ellos estén lejos, esos valores, principios, eso que impusimos, el momento en que oramos por ellos, el momento en que los enviamos, el momento en que los empoderamos, el momento en que les afirmamos, el momento en que les dijimos que Dios lo iba a usar para su generación y que Él establecería la diferencia, lo vivirán cuando estén lejos. Hoy nos toca a nosotros levantarnos como un baluarte que no cambia. Por favor, no cambie. Y déjeme terminar. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pablo anima a su hijo amado Timoteo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendido. Desde tu niñez conoces las escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estaba en Colombia. Mi amigo me contó que había caído en una crisis económica sumamente seria. Estaba en el hospital, había colapsado. Su hija, de ojos claros, de sonrisa amable, de 15 años, fue y le visitó en el hospital.
Papá dice, te traigo un regalo. Le había escrito una carta. Papá, gracias por ser como sos. No te rindas. Tu familia y yo te necesitamos. Papá, nunca podré olvidar nuestros momentos en que reímos juntos. Nunca podré olvidar tus consejos, tus payasadas. Nunca podré olvidar el hombre trabajador y valiente que eres. Quiero decirte, papá, tu hija te necesita. Me decía él con lágrimas en sus ojos, no sabes lo que fueron aquellas palabras para mí. Fue la medicina a mi corazón, ver que mi hija me necesita y que ahora valoraba detalles que yo pensé que ella había ignorado. Nada de lo que usted hace con sus hijos cambia. El diseño de Dios no ha cambiado. En el libro de Génesis claramente nos dice, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Sí, ese es el plan de Dios, el diseño de Dios. Por eso el hombre deja padre y a madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¡Wow! Y vamos a establecer una nueva familia. Haga que sus hijos anhelen casarse, tener hijos. Hagan que ellos quieran repetir la historia. Y si ellos han crecido en un hogar que ha experimentado un divorcio, perdonemos a tal punto que la vida, la esperanza, la ilusión en el corazón de ellos no se pierda. Otra versión dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos llegan a ser una sola persona. Capaz de reproducir, capaz de garantizar un padre y una madre a los hijos. Este es el diseño de Dios y tiene un impacto generacional, como lo dice Génesis 28, 13 al 16. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Usted se imagina qué privilegio aquel nieto donde el abuelo ya no estaba y cuando Dios se revela al corazón del nieto le dice, yo soy el Dios de tu abuelo y de tu padre? La pregunta que surge es, ¿qué dirá Dios de nosotros cuando nuestros nietos y bisnietos crezcan? ¿Cómo quiere ser recordado? Vuelva a casa, vuelva su corazón a casa para construir una familia sólida, firme y un recuerdo que impacte generación tras generación. Es tiempo de perdonar a quienes nos han fallado. Es tiempo de guardar el corazón de nuestros hijos. Es tiempo de entender que edificamos la generación de José, de Daniel y la de Esther, capaz de liderar y de vivir en un mundo que es dañino, enfermizo, y hacerlo bien. Que ellos se levanten como un modelo de esperanza donde quiera que estén. Observe cómo dice Isaías 44:3, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Esta es la promesa que debe sostenernos. Dios garantiza que bendecirá nuestra descendencia, bendecirá la vida de nuestros hijos y la vida de los hijos de nuestros hijos, por cuanto Él ha salido en pacto con usted, porque usted entregó su vida a Él y permaneció en Él. Nos toca ser fieles y firmes. Déjame terminar con Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti como padre, como abuela. Y mis palabras que puse en tu boca, las que has repetido a tus hijos y a tus nietos, no faltarán jamás de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos. El Señor lo ha dicho desde ahora y para siempre. Nos toca creerle a Él. Creer que estos pequeños que han crecido en un mundo convulso crecerán para hacer la diferencia. Repita palabras dignas de ser repetidas por ellos. No nos cansemos de insistir con ellos. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que mantengan viva la ilusión de casarse, de tener hijos. Que mantengan viva la ilusión de servir a su país en la Suprema Corte, en Asamblea Legislativa o siendo los presidentes de este país. Que podamos educar a nuestros hijos para que se levanten en un mundo convulso a establecer la diferencia.
Bendigo su vida, su familia, todo lo que ustedes emprendan. No claudique en la enseñanza de sus hijos. Me pregunta usted si se ha equivocado, ¿qué hace? O si alguno de sus hijos se ha apartado. Yo me equivoqué y yo me aparté, igual que usted. Pero un día, en una madrugada, Dios me fue a buscar donde estaba, ahí en la calle, en medio de la nada. Habló a mi corazón. Y cuando Él me habló, pude distinguir su voz, porque de niño me llevaron a la iglesia, porque en casa me enseñaron a orar, porque en casa leyeron la Biblia. Hoy podía estar de vuelta, porque aquel Dios que me marcó, que hizo pacto con mis padres, hoy salía en pacto conmigo. Oremos. Padre, bendigo cada familia, bendigo su vida, bendigo tu familia, la que está a tu lado. Bendigo la familia que está lejos. Te pido perdón por nuestros pecados. Perdónanos por haber vendido nuestra conciencia por unos dólares más o por estar a la moda, Dios mío. Activa la conciencia de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros jueces. Permítenos, Señor, volver nuestro corazón a casa para formar hijos valientes, Señor, capaces de hacer la diferencia. Que no nos cansemos de hacer el bien, de creerte a ti, de ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Bendigo cada uno de los hijos. Bendigo, Señor, a los padres que lloran porque tienen un hijo pródigo, Dios mío. Tráelos de vuelta a casa donde pertenecen. Revélate a sus vidas milagrosamente, Padre. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, vivimos en un mundo convulso, pero su familia hace la diferencia. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia.